¿En serio tengo que leer esto? Es que me da mucha vergüenza. Adiós, vergüenza. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo video en tu canal de Burbuja del Español. ¿Te imaginas de lo que hablaremos hoy? Es un tema que absolutamente todos hemos vivido alguna vez y es la vergüenza. Así es, ese momento incómodo en donde solo quieres desaparecer, esconderte o que la tierra te trague. Así que voy a enseñarte las diferentes expresiones que utilizamos en español para expresar vergüenza. Así que si quieres ampliar tu vocabulario, este video es para ti. Y quédate hasta el final. ¿Están listos? Empecemos. Vamos a arrancar con esta pregunta. ¿Qué es pasar vergüenza? En español, el verbo pasar se utiliza para diferentes situaciones, especialmente emociones. Podemos decir pasar vergüenza o pasar un momento incómodo. Por ejemplo, me caí en medio del salón y pasé una vergüenza enorme. Le dije mamá a mi profesora. Pasé tremenda vergüenza. Así que es una forma de decir lo pasé mal. Ahora sí, veamos la primera expresión que podemos utilizar cuando pasamos vergüenza y es qué pena. Quizás lo has escuchado cuando has conversado con alguien de Colombia o si has estado allí, ya que en este país se suele decir de esta forma. Uy, qué pena. En países como Colombia, pena es sinónimo de vergüenza y se usa para disculparse o mostrar incomodidad. Por ejemplo, si quieres pedir permiso, uy, qué pena, ¿te molesto un segundo? O también, uy, qué pena, me confundí. Pero, ojito aquí, porque en otros países decir qué pena es igual a decir qué tristeza. Qué pena que no viniste a mi fiesta. Qué pena que cancelaron el evento. Es la misma expresión, pero con dos emociones distintas. Esta otra expresión que voy a mostrarte es un poco divertida y es tierra, trágame. Esta es una expresión clásica y lo utilizamos cuando pasamos una vergüenza tan grande que quisiéramos desaparecer del planeta. Es como decir, no quiero que nadie me mire, necesito escapar. Ojalá esto nunca hubiera pasado. Por ejemplo, llamé a mi jefe con otro nombre en plena reunión. Quería que la tierra me trague. Estaba hablando con el chico que me gusta y tenía un trozo de lechuga en el diente. ¡Qué vergüenza! Querían que me tragara la tierra. Honestamente, espero que nunca les pase eso. Como puedes ver, esta expresión no solo la utilizamos con grandes tragedias, también se puede utilizar con un toque de humor. Todo aquí depende del tono. ¿Has escuchado alguna vez cuando alguien pasó mucha vergüenza decir, no sé dónde esconderme? En estos casos, estas personas están buscando un lugar para esconderse de tanta vergüenza. Y en español utilizamos esta expresión, no sabía dónde meterme. Es una forma de decir que te sentiste tan incómoda que no sabías cómo salir de esta situación o disimularlo con dignidad. Por ejemplo, le envías un audio de un chisme picante a una persona equivocada. Me quería morir, no sabía dónde meterme. O ves a alguien saludando en la calle y tú respondes el saludo pensando que era para ti, pero te das cuenta que era para la persona de atrás. ¡Qué papelón! No sabía dónde esconderme. Lo usamos mucho para decir cosas que ya pasaron, pero aún nos da un poco de risa. Claro que en el momento no fue tan gracioso. Estoy muy segura que la siguiente expresión la has escuchado y es ponerse rojo como un tomate. Creo que esta expresión es muy gráfica, pero igual vamos a explicarlo. Ponerse rojo como un tomate significa sonrojarse
de la vergüenza, cuando te cambia de color la cara y sientes esa calentura subir desde el cuello hasta las orejas. Y sí, pareces un tomate bien maduro. ¿Y cuándo usamos esta expresión? Bueno, cuando la situación es tan incómoda que se nota hasta en tu cara. También puede ser por nervios, por timidez o por culpa. Por ejemplo, alguien te dijo un piropo en público, me puse roja como un tomate. Personalmente creo que esta expresión transmite algo muy humano y es que la vergüenza se nota. Muchas veces no la puedes ocultar, aunque quieras. Un consejito para esta expresión es que no la uses en situaciones demasiado serias. Puede ser para algo tierno o simpático. Antes de continuar, quiero invitarte a visitar nuestro canal de YouTube, donde podrás encontrar muchos más videos sobre el aprendizaje de la lengua española y también activa la campanita para ser el primero en ver los videos nuevos y así poder seguir practicando tu español. ¿Qué esperas? Ahora sí, continuemos. La siguiente expresión es otra exageración clásica. Decir, me muero de la vergüenza. Y sí, en español nos gusta exagerar un poquito. Puedes utilizarlo en cualquier tiempo. Me muero de la vergüenza, me morí de la vergüenza, me moría de la vergüenza. Esta expresión es interesante porque usamos este mismo verbo para otras diferentes expresiones, como morirse de risa, morirse de hambre, morirse de sueño. Aquí tenemos otra expresión que también es muy específica de un país, y es decir, ¡qué oso! ¿La has escuchado? ¿O sabes en qué país lo utilizan? Esta expresión es muy común en México, aunque también se puede escuchar en algunos otros países. Y no tiene nada que ver con el animal. ¡Qué oso! Es igual a decir ¡qué vergüenza! Es una forma corta, directa y muy coloquial de decir que algo te dio pena. Aquí hay algo a tener en cuenta. La expresión ¡qué oso! Es muy utilizada entre los jóvenes y es muy informal. No la recomiendo usar en una reunión de trabajo, pero sí entre amigos, mensajes o memes. Y esta es la última expresión que te mostraré hoy. No es exactamente el sentir la vergüenza, pero sí quizás la razón por la cual sientes la vergüenza. Y es ser el hazmerreír. ¿Has escuchado esta palabra antes? La usamos cuando sentimos que alguien se ríe de nosotros, que hemos sido el centro de la burla, aunque realmente no haya sido esa la intención. ¿Y qué significa la palabra hazme reír? Pues básicamente hacer reír. Es como decir la persona que provocó la risa en general. No exactamente por ser graciosa, sino porque hizo algo quizás un poco ridículo, por error o por accidente. Esta expresión tiene una carga emocional un poco fuerte, ya que aquí la vergüenza no es solo interna, tuya, sino es colectiva. Y así hemos llegado hasta el final de este video. Pero no me iré sin antes dejarte una práctica para que participes con nosotros. ¿Y qué vas a hacer? En los comentarios escribe una situación donde pasaste mucha vergüenza. Después agrega algunas de estas expresiones que aprendiste en este video. Y si hubo una de estas expresiones que fue nueva para ti, también escríbela en los comentarios. Y no olvides, la vergüenza es algo natural. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejarnos tu like. También suscríbete a nuestro canal de YouTube. Te invito a pasar por todas nuestras redes sociales. Aquí subimos contenido a diario y algunos ejercicios. Y por supuesto, nuestra página web burbujadelespañol.com, donde podrás encontrar artículos en español
y clases personalizadas. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!